wreck, so I'm about to let loose. Yo, gosh, the evil one, that's the motto. Ever since a youngster, I've been sitting shooting the hollow. See, I'm a banger in my streets. Murder was a case, but never charged, so I killed a beat. Deadly melodies when I quit all my enemies. But y'all don't want it, I'm a rider, catching felonies. Yeah, the devil preached, so the God shall deep. Whispers in my ear. El picnic macabro de 1910, evento que terminó mal para 34 alemanes en México. En 1910, los miembros de la pequeña comunidad alemana en México tuvieron un picnic macabro en Toluca. De este terrible evento casi nadie hace mención porque hay sucesos que la gente prefería borrar de la historia. Históricamente se conoce como el picnic macabro de 1910. El peor malestar corporal de sus vidas le llegó a todos al mismo tiempo. Sudoración fría, dolorosos vómitos con sangre, incapacidad para dar algunos cuantos pasos sin sentir la urgente necesidad de ir apresurados al baño. Y por último, un intenso color amarillo empezó a reemplazar la tez germana de la mayoría. Infierno intestinal. Eran más de una veintena de alemanes, entre hombres, mujeres e infantes, quienes estaban padeciendo este infierno gastrointestinal colectivo. Cuando vieron que su vida se desvanecía con gran velocidad, cada quien hizo lo que le pareció correcto. Unos se quedaron en Toluca para atenderse con algún de los médicos de la zona. Otros aprovecharon sus tratos comerciales con el ferrocarril, engancharon unos vagones y salieron a toda velocidad a la Ciudad de México para ser atendidos en alguna clínica mejor equipada. ¿Qué hacían los alemanes en México? A la hora de la mayor angustia y tensión para salvar su vida, los enfermos, así como sus familiares y empleados que los asistieron en críticos momentos, supieron que lo que fuera que les estuviera haciendo este terrible mal, lo habían adquirido en la celebración de ese mismo día. Dicho evento fue llevado a cabo en el rancho de La Providencia, propiedad de la familia del suizo Santiago Graf, hombre que había fundado la compañía cervecera de Toluca y México S.A., el principal promotor de negocios alemanes en la región. Vino, cerveza, panes, postres de toda clase y por supuesto carnes formaron parte del banquete para la comunidad alemana en Toluca. Como siempre, la historia tiene puntos ciegos, pues se desconoce si pasaron días o solo unas cuantas horas para que los alemanes empezaran a morir, unos en Toluca, otros más en prominentes hospitales de la Ciudad de México. En total fallecieron 34 alemanes. Paul y Elsa Graf, principales promotores del mortal festejo. Su padre Santiago Graf había muerto unos 6 años antes. También perecieron tras el banquete. Ramírez Pérez, un conocido cronista de la época, llamó a aquel evento el picnic macabro de 1910. Como sucede en la actualidad, las muertes trágicas de los ricos y famosos captan de inmediato la atención del gran público, ávido de conocer razones y detalles de los fallecimientos. Tal vez haya sido por lo que las autoridades dijeron, sin mucha investigación, que los alemanes murieron de triconosis, una enfermedad producida por la ingesta de carne de cerdo infestada de larvas y otros parásitos. Sin embargo, después surgió otra versión de los hechos. La hipótesis. El día de la festividad alemana en Toluca se sirvieron entre todos los manjares chamorros de cerdo que fueron fritos en cazuelas de cobre que habían pasado por un proceso de curación de metal. Por eso la carne se contaminó de óxido de cobre, que es lo que había dado muerte a los comensales. Sí, en realidad los alemanes murieron envenenados, cuenta el cronista municipal Gerardo Novo Valencia. ¿Dónde quedaron sus restos?
Un obelisco en el Panteón de Soledad de Toluca da cuenta de que todo narrado arriba en verdad pasó. Ahí fueron grabados los nombres de 14 alemanes muertos envenenados, cuyas edades fluctuaron de entre 2 y 50 años. Luis y Mina Otto Schultz, Margit Valentin Johannan y Albert Lubitz, Paul y Elsa Graf, Emily Schliff, Dora Kondlach, Erna Hartmann, Heinrich Lapp, Katarina Bortik. En el mismo panteón yacen los restos de estas personas. Se cree que el resto de los fallecidos fueron sepultados en cementerios de la Ciudad de México, pero se desconoce la ubicación precisa.